Bloque 10. En los últimos toques de mi arreglo personal, vi entrar un equipo de médicos. No llegaron con el cortejo de estudiantes y se encaminaron directo a pararse frente a la cama de mi vecina de al lado. Ella se encontraba, como siempre, viendo el televisor con expresión de paz. Uno de los galenos posó con delicadeza su mano sobre la bota que cubría el pie derecho, al tiempo que le habló con ternura. No sé lo que irradiaba, pero la mayoría de los profesionales en la salud se dirigían a ella con cariño. El idioma inglés fluía despacio y repetitivo para asegurar que era entendido. Las enfermeras, cuando le practicaban las curaciones en su pie, de manera constante preguntaban si había dolor. Ella, como siempre, impávida, movía la cabeza en señal de negativa. Desde su llegada, yo no escuché una queja, un reproche, no vi ningún rictus de dolor. Al mirar la seriedad del médico, presentí que algo malo sucedía. Puedo justificar diciendo que por respeto no me moví de mi lugar para no provocar algún disturbio con los ruidos de mi salida. Prefiero ser honesta y decir que me quedé para enterarme de la sombría noticia que le esperaba a mi vecina, traicionándome de nuevo con el masoquismo de deprimirme con historias tristes. Soy una mujer sin nada de extraordinario, del común denominador, que me hace caer fácilmente en la debilidad de estar al tanto de algo que no es mi incumbencia. Las vibraciones del cuerpo de los médicos que llegaron invadieron la atmósfera. Se sentía densa. La pesadumbre de sus rostros indicaba que eran los portadores de desgracias, como aves de mal agüero. El médico habló despacio y breve. Debían amputar el pie. Todos guardaron silencio. La vecina del frente paró de bordar. Con su lente sobre la nariz, levantó la cabeza para mirar a la paciente. El frío era intenso. Pareció que el ambiente enrarecido era el marco de la mala noticia. Los vidrios de las ventanas estaban empañados. De vez en vez escurrían pequeñas gotas parecidas a lágrimas. Los visitantes que atravesaban el pasillo con sus acostumbradas miraditas caminaban despreocupados, sin imaginar el drama en la primera habitación. Sentí un escalofrío. Entendí a la perfección la noticia. El galeno repitió 2 veces la decisión. Vamos a amputar el pie, ¿entiendes? Vamos a amputar el pie. Tal vez esperaban alguna reacción de la paciente y solo recibieron un movimiento de cabeza aceptando la sentencia. Al intentar retirarse el equipo de médicos, se escuchó una leve voz preguntando ¿cuándo? Fue lo único que musitó la enferma, que siguió en la misma posición y con el semblante de paz. Los médicos se devolvieron para informarle que aún no lo sabían. Se tiene que organizar el turno del quirófano. Lo dijeron en tono de congoja. Esperaron algunas palabras de parte de la paciente y solo obtuvieron la misma actitud. Volvió a asentir con la cabeza. Quedé con las muletas ensartadas a mis brazos sin saber qué hacer. No podía salir como si nada hubiera pasado. Sentí deseos de decirle algunas palabras de confort. Se me dificultaba construir las frases en inglés. Lo siento sonaría simple y repetitivo. Resignación. No tengo derecho a utilizar esa palabra. Valor. ¿Cómo se obtiene? La vecina del frente desde su cama se dirigía a ella con voz fuerte, aconsejando llamar a sus familiares. Ellos deben investigar la razón, decía como si la decisión fuera errónea.
¿Te dijeron hasta dónde van a cortar? Preguntaba inquieta. La paciente la escuchaba sin hablar, con un movimiento de cabeza afirmando lo que sugería o negar de la misma manera la última palabra. Caminando despacio, me dirigí hasta su lugar, parándome a un costado de su cama. Tomé aire y pregunté: ¿me puedes dar tu secreto para no reclamar? ¿Cómo le haces para soportar el dolor? No he escuchado de ti un lamento cuando te hacen las curaciones en tu pie o cuando te extraen sangre, ni una sola lágrima con la noticia. ¿Para qué? Dijo tan simple y a la vez tan profundo. Las cosas pasan porque tienen que pasar. ¿Qué puedo hacer yo? Me quedé entumida, no por el frío, sino con la respuesta. ¿Qué podía agregar ante la sabia filosofía de la vida? Me senté en su sillón de visitas. Ella apagó el televisor en señal que le agradó mi compañía. La comunicación fluyó diáfana entre dos mujeres migrantes que apenas se dan a entender en un idioma medio aprendido a destiempo. Hablamos de nuestros lugares de origen, la familia, los hijos y de postre los nietos. El diagnóstico no se volvió a mencionar. Con la paz natural de su ser, me preguntó por qué no caminaba sola y desde cuándo estaba enferma. No la sentí entrometida ni morbosa, sino comprensiva y solidaria. Con mi inglés básico, reseñé pasajes de mi nueva vida y la razón de estar así. Yo sabía parte de su historia. No me interesó indagar más. Terminamos la conversación hablando de su programa favorito. Me levanté con mucha dificultad. Faltaba aprender a pararme con los brazos atrapados. Reímos las dos por los intentos fallidos. Mi vecina de frente intervino para ofrecerme utilizar su caminadora en la rutina de mi ejercicio. Volvió a reiterar la comodidad del carrito. Sentí vergüenza dar el verdadero argumento al no aceptar su oferta. ¿Cómo explicar el ego agraviado? ¿De qué manera revelar mi rechazo a ser vieja? Tragando saliva, opté por mentir, agradeciendo el ofrecimiento con amabilidad, algo exagerada. Expliqué con lujo de detalles que necesitaba seguir adelante, brincando cada obstáculo que se interponga en mi camino, y el carrito era un reto superado. Hoy ya está anexado en la historia de mi recuperación. Salí con una sensación extraña, haciéndome la pregunta: ¿cómo reaccionaría yo ante una noticia de esa magnitud? Caminando apoyada a mis muletas, sentí la cabeza cargando un peso extra por los pensamientos que volaban en torbellino como un huracán que se aproxima a la destrucción. Las lucecillas rojas saltaban señalando los pisos recorridos. Los pasajeros esperábamos en silencio para traspasar el vehículo metálico. Algunos pacientes volvían a oprimir el botón de llamado, imaginando dominar los cables electrónicos inalterables en su programación, hasta que por fin llegó el elevador a recoger su carga. Las puertas se abrieron. Los pasajeros que llegaron al 9º piso salieron con rostros inexpresivos y pronto volvió a ocuparse con gente de caras diferentes y sin expresión. El timbre se escuchó con sus repetitivos mecanismos y comenzó el descenso. Todo era igual, las personas ajenas a la noticia de hoy, o tal vez con peores diagnósticos. Viajábamos en silencio por las entrañas del edificio, mirando hacia arriba el número señalado de la breve travesía, moviéndonos del lugar en cada parada del ascensor para dar paso
a más personas que se introducían para unirse al grupo de cabezas levantadas, siguiendo la cuenta regresiva. A pesar de llegar al sitio que diariamente visitaba, sentí que era distinto. Los arroyos de gente como ríos rápidos en diferentes direcciones. Las mesas de la cafetería repletas de comensales. Yo mirando sin ver. La noticia allanaba mi cerebro sin dar cabida a otros pensamientos. Imaginé estar yo en su lugar. No podía concebir mi reacción ante una noticia de esa magnitud. ¿Lloraría a raudales? ¿Aceptaría con esa resignación? Mis elucubraciones eran sombrías. De hecho, yo puedo perder una parte de mi cuerpo por culpa de la diabetes. Quedé en pausa analizando mi reflexión. ¿La diabetes sería la culpable? No, seré yo, me respondí. Si no me cuido con la alimentación, si no tomo el medicamento para controlar la insulina, entonces el riesgo a perder a algún miembro de mi cuerpo será mayor. Caminando como si flotara, llegué al lugar de los ventanales. Me senté de frente a ellos para mirar la película viviente. Mi tendencia a inventar historias comenzó a funcionar, desarrollando una novela con el título La mujer que no debía morir. Millones de personas corren a visitar al médico al menor síntoma de enfermedad y no siempre pueden evitarla, a veces con fatales consecuencias. Las hipocondriacas, que padecen enfermedades creadas en su imaginación. En algunos casos, la sugestión las lleva hasta la muerte. Los compulsivos de la salud viven pendientes de las últimas noticias de productos que provocan el cáncer, evitándolos convencidos de asegurar su vida, y en ocasiones los atrapa la fatídica enfermedad. Entonces la pregunta es, ¿acaso la actitud de ella es una irresponsabilidad? ¿Es su confianza? ¿O tal vez la ignorancia la hace feliz? Quizás la fiel apreciación de su innata filosofía le enseña que las cosas pasan porque tienen que pasar. Las veces que ha estado en peligro de muerte por algún padecimiento, alguien llega a tiempo para salvarla. ¿Destino o es la mujer que no debía morir? Sentada en los sillones sin encontrar respuesta a las preguntas, sentí mis manos heladas, los pies parecían témpanos, el frío comenzó a asediarme. Por los grandes ventanales se trasminaba la humedad del ambiente. El vaho que despedían por la boca los transeúntes se alcanzaba a mirar como humo de locomotoras por los vidrios empañados. La gente envuelta en gruesas ropas caminando para abordar el tram o cruzar las aceras a la orden del hombrecillo verde que señala parar o seguir. Me incorporé con dificultad para emprender el regreso, pero antes debía encontrar la fórmula de distraer la mente que se empecinaba en el mismo tema. La libertad que sentía al utilizar las muletas me motivaba a caminar largos tramos. La velocidad aumentó de forma considerable. La comodidad de utilizar mis manos sin soltar los apoyos. Fue una tranquilidad saber que las muletas no rodarán por el suelo como suele sucederme con el bastón. Me fui a mirar las fotografías en honor a las voluntarias. Leí detenidamente los nombres de cada una de las mujeres que regalan su tiempo en aras de proporcionar soporte a pacientes, público y a los trabajadores. Los rostros adornaban una pared. Alcancé a mirar en la planta baja la estructura de figuras estilizadas de mujeres unidas en defensa de sus derechos. Las pinturas de aborígenes
con estilo único, conocidas mundialmente, eran el marco perfecto para señalar el texto del reconocimiento a los auténticos pobladores de esta isla continente. El Royal Women's Hospital agradece y respeta a la gente de Kulin Nations, propietarios tradicionales de esta tierra donde se construyó este edificio. Emprendí el regreso y la necia memoria volvía a desenrollar la noticia de hoy por la mañana. Había quedado pegada a mi mente. Hacía esfuerzos por olvidar, pero en todo momento las circunstancias me lo recordaban. Mirando entrar al hospital hombres y mujeres en silla de ruedas por la falta de un miembro de su cuerpo. Antes no me detenía a escudriñar a las personas deshabilitadas, pero hoy había una variante. Mi vecina engrosará la fila interminable de personas que por diversos motivos sufren una amputación. ¿Tendrá la habilidad de adaptarse como lo hizo con su mano? Era la pregunta. Antes de dirigirme a mi cama, decidí seguir por el largo pasillo hasta el final, retrasando mi llegada a la habitación para no regresar con las mismas interrogantes. La monótona escena de las habitaciones de los pacientes me distrajo de mis elucubraciones sin respuesta. Los visitantes, sin voluntad propia, pegados al teléfono, sonriendo al pequeño aparato, ignorando al enfermo. La nueva forma de hacer amigos por medio de las redes sociales está cambiando el comportamiento humano de manera radical. No comparto la idea que los tiempos pasados fueron mejores. El momento que nos tocó vivir era otro y se disfrutaba. La era cibernética la conocíamos en ficción. La nueva sociedad tiene satisfactorios diferentes a las generaciones pasadas. El avance es maravilloso. La comunicación abarca rutas insospechables. Las bondades de las redes sociales es acercar a los habitantes de este globo terráqueo a conocerse entre sí, aunque sea por medio de pantallas, encontrar amigos perdidos en el tiempo, disfrutar talentos callejeros, espectáculos sorprendentes, denuncias ciudadanas. Es obvio que todo esto debe tener un costo económico y una factura social, como siempre. Una buena idea se convierte en la ambición sin límites de unos cuantos. El acecho de la mercadotecnia sin responsabilidad, partidos políticos y su engañoso proselitismo, las religiones y sus amenazas, invaden las redes sociales manipulando la voluntad de las gentes. Tal parece que los seres humanos no podemos encontrar el término medio. La costumbre analítica al menos me hizo olvidar por un momento el incidente de la mañana. Me devolví con mi paso altivo y seguro, apoyando las manos en esos artefactos que me dieron la confianza de fijarme el siguiente reto: dejarlas. Entré a la habitación saludando a los visitantes de mi vecina de al lado, todos con caras largas, cuchicheando entre sí. Solo ella seguía semiacostada, con las cobijas hasta el cuello, dejando ver su cara afilada, los pequeños ojos negros mirando el televisor sin perturbarse por lo que pasaba a su alrededor. Apenas saludé en un susurro, respetando su aflicción, y seguí de largo rumbo a mi cama. La vecina al frente la vi sumergida en su paisaje, enmarañada en sus hilos de colores, junto a su esposo enmudecido. De vez en vez se escuchaba el aleteo de las hojas del periódico. Al verme pasar, los dos al unísono me saludaron apenas audible, regresando a su posición monolítica. Me subí a la cama con facilidad,
mis manos cada día mejorando. Al menos la inflamación empezó a ceder. El hubiera es una palabra ambigua. A veces la utilizamos por algo que dejamos de hacer. Lo hubiera hecho, o para debatir el pasado. ¿Qué hubiera sido de mí? Aunque no dejo de pensar qué hubiera sido de mí si yo hubiera seguido viviendo en el edificio. En definitiva, hubiera vivido encerrada sin poder salir a la calle. La fortuna de mudarnos a otra casa en planta baja, justo un mes antes del nuevo ataque del alien en mis manos, fue un golpe de suerte, como suelen decir los supersticiosos. Cerré los ojos para transportarme en la imaginaria a mi nueva casa, para abrir en mi memoria el archivo de los recuerdos. Busqué la carpeta donde guardaba las coincidencias y volví a recrearme con la historia. Hay una frase recurrente que dice: estaba en el lugar indicado a la hora precisa. Y eso nos sucedió. Gerardo buscaba con afán una casa en planta baja. Los inconvenientes eran muchos. Al escalar a diario las escaleras, el principal, el riesgo a caer. Otro era dejar en el estacionamiento el Megimóvil. Aunque quedaba bajo llave, era muy incómodo salir. Gerardo debía mover el auto para abrirme camino. Cuando yo regresaba, él volvía a hacer la misma operación. Recargar la batería se convertía en un peligro para los vecinos, o alguien podía despojarme de él con facilidad, al quedar desprotegido en la planta baja del pasillo del edificio. El estrés era mucho. Debíamos dejar abierta la puerta de nuestro apartamento para las revisiones constantes y comprobar que aún estaba mientras la carga llegaba al tope. Sharon, nuestra trabajadora social, buscaba la manera de ayudarnos a conseguir un sitio en planta baja. Los intentos habían fallado. Una vez llegamos a examinar una casa, al parecer la ideal, un conjunto de pequeñas viviendas, todas de un solo piso. Cuando llegamos a conocerla, hicimos demasiadas ilusiones, pero la agente, al verme llegar en el Megimóvil, de inmediato informó que no podía dar el visto bueno para someter la aplicación en renta, argumentando que el baño significaba un peligro. Debía traspasar un escalón para introducirme en la ducha. Mi esposo le aclaró que él cuidaba mi seguridad, comprometiéndose a ayudarme las veces que fuera necesario para tomar la ducha. Por más intentos que hicimos, fue imposible convencerla. En ese tiempo, aún estaba de visita nuestra hija que vive en la Gold Coast. Ella nos acompañó para ayudar en la traducción. Papá, le dijo con seriedad, aquí no es como en nuestro país. Por más súplicas que hagas, no la puedes convencer. Si te dicen que no, es no. Ella también corre el riesgo de perder su trabajo si por desgracia mi mamá sufre un accidente en el baño. Esta casa no está diseñada para personas con limitantes de movilidad. No pierdas tiempo con tus ruegos y promesas. Nos devolvimos con el desengaño arrastrando, seguros que nadie se atreverá a rentarnos una casa en planta baja, sin imaginar lo que nos esperaba. La organización United Care Harrison tiene como misión ayudar a conseguir vivienda a personas en crisis. Nosotros nos acercamos a ellos hacía 2 años al poco tiempo de llegar a Australia y comenzar a pagar el síndrome del migrante. Una etapa difícil donde sentimos que somos relegados. La incomunicación por la falta del idioma nos convierte en inseguros. Asimismo, el no poder ejercer los conocimientos adquiridos. La frustración se acrecenta. Vivíamos en casa de nuestra hija.
era otro motivo que afectaba nuestra dignidad. Nos sentíamos intrusos, que invadíamos la intimidad de la pareja. Todos esos agravantes van hundiendo cada día la autoestima, perdiéndose de manera paulatina la motivación de seguir adelante. Ese síndrome lo padecimos por un periodo corto, que pareció una eternidad. Dicen que más vale tener amigos que dinero, y es verdad. Los amigos a veces nos muestran el camino a seguir con éxito. A Gerardo y a mí nos apasiona cultivar la amistad. Disfrutamos invitar a casa a compartir la comida mexicana. Una amiga colombiana fue el vínculo para llegar a United Care Harrison. Allí conocimos a varias mujeres que nos acogieron con cariño. Camila, una chica que desde la primera entrevista nos dio la esperanza de contar con el ansiado hogar. Después, Dawn, la trabajadora social que durante 6 meses dio seguimiento a nuestra vida independiente. Y por último, Stephanie, la encargada de superar el funcionamiento de la oficina. Por medio de sus gestiones, fuimos honrados de estrenar un departamento pagando una renta accesible, ubicado frente al parque, y gozar de un sinfín de servicios a nuestro alcance. Podíamos desplazarnos al centro de Croydon sin necesidad de utilizar el auto, llegar a la estación del tren apenas 10 minutos caminando. En aquel entonces imaginamos que por siempre viviríamos en ese cómodo lugar, sin sospechar lo que me deparaba el destino. La enfermedad, poco común, que acabó con mi fuerza, aniquilando nuestros sueños de emprender un negocio. Nuestro querido apartamento se convirtió en una trampa después de mi salida del centro de rehabilitación. No podíamos volver a solicitar ayuda a Harrison porque nuestro expediente fue cerrado, y las reglas son muy claras. Si ya se recibió el apoyo, no se puede volver a solicitar el mismo. Siento que a los seres humanos siempre les acompañan las coincidencias, y a veces son desagradables y otras no. Sharon nos envió varias opciones para encontrar la vivienda adecuada. Entre ellas, había una que nos llamó la atención. La organización Harrison construía en ese momento un conjunto de casas, todas en planta baja y justo en el área donde vivíamos. Sin pensarlo 2 veces, salimos a conocerlas. Llegamos al sitio a solo 5 minutos en auto. Ante nuestros ojos estaban los esqueletos de las casas, sus construcciones de madera, con la simetría perfecta que muestra el método de construcción inglés ahora adoptado en Australia. El conjunto serpenteaba en un gran espacio rodeado de árboles de edad madura. Los caminos de acceso trazados para arribar a las viviendas, respetando la individualidad de los vecinos. Las mirábamos una y otra vez para constatar que era la ideal, soñando despiertos que una de esas casas podía ser la nuestra. No quisimos esperar ni un solo día. El que no arriesga, no gana. El no ya lo teníamos. Debíamos conseguir el sí. Decididos, nos trasladamos a las oficinas, en ese mismo momento, con la incertidumbre de las reglas. La esperanza muere al último. En el trayecto para alcanzar el sueño, una montaña de controversias nos agobió, desprendiéndose un aluvión de rocas que golpearon la dignidad. ¿Pensarán que somos unos aprovechados? ¿Sufriremos la vergüenza del rechazo? ¿Se conmoverán al ver mi incapacidad? ¿Se atreverán a romper las reglas? La decisión estaba tomada y había que afrontar las consecuencias. Llegamos a las oficinas ya conocidas y las coincidencias comenzaron. La primera entrevista fue con Camila, la misma chica que nos atendió la primera vez,
con su expresión de niña y el pelo rojo como un atardecer en el desierto, nos recibió con la alegría de encontrarnos de nuevo. Su cara se ensombreció al verme llegar detenida de mi bastón, encorvada como una anciana y la expresión de vergüenza. La otra mano cruzaba los dedos invocando la coincidencia. La historia se repite. Nos espera algo bueno, pensé. La explicación fue breve y directa para no enredarnos en un inglés de principiantes. Al terminar de explicar el motivo de la visita, su cara se transformó en preocupación, informándonos que su departamento no administraba ese conjunto. Había que solicitar una entrevista con los encargados de conducir el proyecto. En una hoja escribió los nombres y el sitio a donde teníamos que ir, pero antes de salir pidió esperar un poco para tener la oportunidad de saludar a las personas que nos conocían. Quedamos solos en la oficina, mirando el papel escrito por Camila, implorando de manera metafórica a esos anónimos que eran cruciales para nosotros. De pronto entró Dawn, la trabajadora social, una inglesa alta, con ojos del color de las verdes uvas. Llegó directo a darnos un efusivo abrazo. Al enterarse de los acontecimientos que vivíamos, la consternación la invadió. Ella había cerrado el caso al reportar que la adaptación comenzaba a florecer. Los dos trabajábamos, asistíamos a un centro de estudios para aprender el idioma. El negocio propio daba su primer fruto, la publicación del libro de poemas de Alfredo Muñoz. Ella archivó el expediente, dejándonos felices y llenos de ilusiones de seguir progresando. Conversábamos acerca del peligro que se convirtió lo que antes fue la seguridad de sentirnos en nuestro nuevo hogar. La coincidencia se repetía otra vez. Entró Camila con la sonrisa de aquel día cuando nos autorizaron el departamento para vivir de manera independiente. La felicidad que sentimos en aquella ocasión pareció un sueño. Otra vez Camila nos daba la gran noticia. Stephanie autorizó mudarnos a una casa especial para personas deshabilitadas, sin tener que esperar. El precio de la renta era el mismo que pagábamos por el departamento. No se rompía ninguna regla. La situación era diferente. Las necesidades de nosotros habían cambiado. Quedamos flotando en el espacio al escuchar de su boca las mágicas palabras. Volvimos a sentir que era un sueño. La historia se repitió. Estábamos en el lugar indicado a la hora precisa. Nos mudamos al mes siguiente. La casa no tiene ningún escalón. Hay una rampa que conduce hasta la entrada principal. Puedo desplazarme en la silla de ruedas por toda el área, incluyendo la ducha, rieles en las paredes del baño para detenerme, un pequeño jardín con la terraza techada para beber el café escuchando la sinfonía de los pájaros y disfrutar los rosados atardeceres. Está ubicada en el suburbio de Boronia, donde se puede admirar las verdes y arboladas montañas de los Dandenong Ranges. Solo son 3 casas, la última es la de nosotros. Debía pensar que la suerte me acompañó, porque justo al mes de vivir en nuestra maravillosa casa, mi enemigo rompía el pacto de no agresión. El alien comenzó su ataque en las manos. Ya no tenía la fuerza de apoyarme. Subir escaleras era imposible, pero en mi nueva casa aún podía salir a la calle en mi Megimóvil. Mi independencia continuaba. Cerré el cajón de los recuerdos, pero la carpeta de los detalles la dejé abierta. Miré alrededor de la habitación de hospital. El cuadro plástico del frente era el mismo. Mi vecina había quedado dibujada en el paisaje de punto de cruz. La paciente a mi izquierda entró en la luminosa pantalla
a recibir miles y miles de dólares que ganó arriesgándose. De pronto me miré yo, recostada en una cama de hospital, inmóvil, recordando cosas agradables, sin hacer comparaciones, críticas, cuestionamientos. Quedé en pausa, aspirando la quietud de la atmósfera. Busqué al alien y me senté frente a él para preguntarle: ¿acaso me quieres mostrar algo? ¿Decirme que las cosas sencillas de la vida son las que dan felicidad? Tu manera de enseñarme es la filosofía de Buda, que dijo: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. O hacerme ver que la máxima victoria es la que se gana sobre uno mismo. Tu objetivo es doblegar mi carácter insurrecto para aprender a valorar la diversidad de personalidades. Volví a mirar hacia el frente. La mujer bordaba deshebrando madejas de colores, consultando un dibujo que le indicaba los pasos a seguir, embebida en su labor, descubriendo todos los recovecos de la estampa para imitarlo en su tela aprisionada en unos aros, disfrutando sin pensar en los conflictos mundiales. Volteé a la izquierda. La tierna expresión de paz seguía inmutable, aceptando el destino que le toca vivir, divirtiéndose con la ficción, tal vez haciendo planes con el dinero que ganó en su imaginación. Regresé a mirarme para revisar la carpeta de los detalles. Las hojas salieron volando para girar a mi alrededor, inmortalizando los acontecimientos vividos en 9 meses. Me dio una enfermedad desconocida, pero también me dio la oportunidad de conocer otra fase de la vida. Quedé imposibilitada para caminar, pero aprendí a luchar contra la adversidad y volví a hacerlo. Conocí nuevos amigos en los malos momentos, pero también conocí a los que solo son amigos en los buenos momentos. Sentí mucho dolor, pero también reí mucho. Comprobé las bondades de vivir en este país. El mío quedó en un agradable recuerdo. Aprendí a valorar a los profesionales de la salud. Me transformé más sensible. Retomé mi afición a la escritura. Dejé la ficción para escribir la realidad. De pronto, un ruido me sacó de mis cavilaciones. Giré la cabeza para mirar hacia el pasillo. Llegó el transporte metálico con las charolas de los alimentos, empujado por la mujer que los reparte. Detrás venía Gerardo con su maleta de sorpresas. Algunos visitantes aminoraron el paso como si se unieran a la procesión. Imaginé un desfile de alegría que recorre las calles bailando y cantando al ritmo de la batucada de los platos de comida, y nosotras 3 sentadas en un carro alegórico saludando al público. Mi vecina del frente arrojando hilos de colores como si fueran serpentinas, la vecina del costado repartiendo dinero como confeti, y yo entonando la canción de Watts y Matilda en inglés.